libros, bueno, sí, como ya saben, mi nombre es Carlos García. En algún momento adopté un título, que más bien el título es como un título del primer fanzine que hice. Y empecé a hacer fanzines porque mi papá, hace muchísimo tiempo, pues cuando yo era un niño, el man vendía paquitos en el centro, tenía un puesto de revistas en el centro. Entonces, cuando yo terminaba el colegio, yo me iba allá a estar con mi papá, a partir con mi papá y a leer paquitos ahí. Entonces, ahí mi primer contacto con la literatura fue el cómic, fueron las historietas. Entonces, a partir de ahí, digamos que pude buscar libros. O sea, primero para mí fueron primero las imágenes con el texto y luego sí empecé a buscar textos. Pero en ese periodo, pues me interesaba eso, ¿no? Desde que era niño me interesó dibujar, hacer historias. Y bueno, y cuando ingresé a la universidad, cuando entré a estudiar artes, pensé lo que a veces uno piensa erróneamente cuando empieza a estudiar artes. Y es que cuando uno va a la academia, le van a enseñar a dibujar bien, le van a enseñar a pintar bien, le van a enseñar a hacer escultura, le van a enseñar a hacer un montón de cosas, pero en realidad no es así. O sea, las artes plásticas es otro escenario. Digamos que hay unas herramientas básicas, pero en realidad las artes plásticas, hoy en día el arte contemporáneo es otra cosa. Entonces, yo siempre tenía como digamos, cuando estuve cursando mi pregrado, esa distancia con los profesores, porque a mí me interesaba era más hacer historietas que hacer otra cosa. Y las historietas eran mal vistas en una facultad de artes, porque los profesores decían, pero eso es un arte menor, eso es una vaina que es como, sí, menor, como de lo popular, y aquí estamos es para pensar, digamos, obras que dialoguen de otra manera. Entonces las historietas acá, no hay cabida para las historietas. Entonces esa fue como mi primera decepción con la escuela de artes. Sin embargo, terminé y cuando terminé pues ya tenía como el espacio libre para hacer, y entonces ya yo había tenido contacto con Bogotá, porque había viajado en algún momento para alguna feria del libro en Bogotá, y en la feria del libro en Bogotá yo me topé con esto, con un fanzine. Ese fue mi primer contacto con el fanzine, así en físico, el, que era un fanzine de historietas hecho por unos paisas. Entonces tenía mucho como el ambiente o sea, en este fanzine estaban consignadas historias que marcaban un poco como esa cruda realidad de los barrios marginales en Medellín en los 90. Entonces, a mí me pareció como muy bacano eso, como de hacer, de contar algo, ¿no? De construir historias partiendo desde lo local, desde lo que uno ve cotidianamente, porque en realidad un barrio es un nido de historias. O sea, las historias están como por todos lados. Entonces, bueno, me vine para acá con la palabra, porque era la primera vez que yo escuchaba esa palabra, fanzine. Entonces me vine para acá con eso y empecé a intentar hacer, hice, ¿dónde está mi maleta? Ah, bueno, a un fanzine que ahorita les muestro. Eh, y, y bueno, ahí empecé en realidad producir un fanzine es una labor sencilla. El cuento está en empezar a distribuirlo. O sea, este fue como mi primer fanzine, que lo hice con un amigo que el man era diseñador gráfico. Entonces, claro, tenía más conocimientos acerca de cómo armar un producto impreso. Entonces, creo que por ahí tengo la portada. Esta es la portada. Esta es como la portada y esta es la primera página. Ya esto tiene como, no sé, esto es del 2003, ya tiene 20 y pico de años esto. Entonces, sí, nos embarcamos en este proyecto y el cuento era, cuando ya teníamos todos los fanzines impresos, ¿cómo distribuye uno eso? ¿Cómo le lleva eso uno a la gente? Primero uno tiene que buscar gente que más o menos le guste este cuento, o sea, que sean lectores de historietas. Entonces yo decía, encontrar lectores de historietas en Barranquilla hace 20 años no era como tan fácil como ahora, porque ahora hay convenciones
y hacen eventos, cada tanto hay eventos y hacen cosas. Bueno, y está el internet y entonces la gente lee muchos cómics a través de internet, pero hace 20 años no. Hace 20 años yo conocía como 2 o 3 amigos que les gustaban las historietas y ya, y paré de contar. Y conseguir una historieta también no era como tan fácil. Entonces, yo encontré que la relación con el cine era una relación como íntima con la historieta, ¿no? Porque más o menos la gente que le gustaba el cine como que les gustaba el cuento de la historieta, o por lo menos eran cercanos en la utilización de los planos para construir. Y aquí lo más cercano, digamos, al cine era la Cinemateca del Caribe, que en ese momento tenía mucho más movimiento de lo que tiene hoy ahora. De pronto ustedes no conocen, pero hay una Cinemateca del Caribe que queda en el country, en la 76. Y esa cinemateca antes sí tenía como un movimiento mucho más activo. Entonces ahí se reunían cinéfilos y ahí llegaba con un amigo a venderles el fanzine a la gente que me encontraba. Entonces era y termina siendo como una labor que yo pienso como de un fanático que sigue algún mito. El fanático por ejemplo, que sigue a Dios, que siempre habla, digamos, de las bondades de un Dios y tal. Entonces, a nosotros nos tocaba hacer eso, encarretar a la gente para venderle un fanzine. Y en ese tránsito uno también iba como tejiendo lazos, conociendo gente. Y bueno, años más tarde sacamos un segundo número. Pero entonces el camino de hacer fanzines es también buscar como lugares, buscar ferias, buscar eventos, buscar sitios donde se pueda distribuir esto. El fanzine tiene un origen, pues algunos teóricos aseguran de que el origen es el origen mismo de la escritura, porque antes de la imprenta de Gutenberg, pues habían unos señores que eran los escribas, que eran los encargados de escribir esos manuscritos y guardarlos en ciertos templos. Entonces, para algunos, los principios de los fanzines terminan siendo eso. Eran libros que no tenían una difusión mayor, salvo las personas que estaban, digamos, como en un templo, que tenían acceso hacia esos libros. Hay una película basada en un libro de Umberto Eco, eh, que habla acerca de eso, que cuenta acerca de eso. Pero bueno, el asunto es que, pero digamos que ya en la modernidad, el fanzine tiene lugar en la contracultura. Ese es como la génesis del fanzine, como ese movimiento que se dio por allá a finales de los 70 con el movimiento hippie, con los movimientos estudiantiles, que había gente que quería como circular un pensamiento, circular una idea, y entonces empezaron a hacer revistas y a fotocopiarlas. Entonces fíjense que hay una unión también en varias, o sea, siempre hay una unión entre el arte, la tecnología, y la ciencia, porque también un fanzine termina siendo, como cualquier producto artístico, termina siendo una forma de saber hasta qué punto la tecnología está presente. Entonces, en ese momento se hizo con fotocopias. Después la gente que empezó a hacer fanzines empezó como a mirar la posibilidad de llegar a más público, y la litografía en realidad termina siendo un poco más económica que la fotocopia cuando se hace en un volumen más grande. Entonces ahí empezaron a utilizar litografías para hacer fanzines, y en Colombia, digamos que el fanzine empieza como a nacer, es por otro lado, empieza a nacer es más bien por el movimiento PONO, por el movimiento de los músicos, sobre todo los músicos que estaban, digamos, en ese momento esa palabra funcionaba en el underground, es decir, en músicas algo subterráneas, como el metal. Entonces, claro, para poder, digamos, formar, digamos, alianzas y que la gente conociera los productos que hacían esas bandas, era necesario un fanzine. Entonces se empezaron a circular los fanzines donde toda la información era musical. Y a partir de eso, de esos fanzines musicales, que empiezan, digamos, la gente que hace historietas, que ese es como el primer camino,
que hace alguien que quiere hacer historietas es hacer un fanzine, empezar a darse a conocer a través de un fanzine. Y bueno, y eso fue lo que yo hice en realidad. Eso fue lo que yo hice, intentar hacer historietas en un fanzine. A ver, les voy a mostrar algo acá. Esto es. Dice. Entonces, miren que también la naturaleza un poco como del fanzine es un poco contestataria, es también como los reflejos, no, o sea, no es un producto como a veces muy acabado, no es un producto como muy profesional, pero tiene como esa intención, esa fuerza visceral que a veces no lo tiene una publicación que sí es muy cuidada, porque precisamente acá no hay ningún filtro, o sea, no hay ningún filtro de editor, no hay, digamos, una editorial fuerte, simplemente son producciones que las costea el mismo autor y eso es importante hablarlo, que es que cuando uno hace un fanzine lo más probable es que vaya a perder la plata, porque esa plata nunca la ve, o sea, cuando haces un fanzine de, no sé, de un tiraje como de 1000 copias, nunca vas a ver esa plata otra vez, en lo que te inviertes, más bien tú lo haces porque sientes pasión por, por el producto, por algo que te gusta. Eh, y crear como una especie de lazos con gente, con otras personas en otros lados. Entonces, yo creo que la naturaleza del fanzine o la idea de hacer fanzine es eso, crear enlaces con otros públicos que también están como en la misma onda en que te encuentras tú. El 23 de noviembre se va a hacer una exposición de fanzines acá en Barranquilla. Acá hay un coleccionista de fanzines que es un venezolano que lleva mucho tiempo viviendo acá, que el man se hace llamar DH, y él tiene también una feria que se llama la Feria del Sticker, que la hacen en la Alianza Colombo-Francesa. Entonces, bueno, a veces la hacen en la Alianza Colombo-Francesa, a veces lo hacen en un bar que se llama Rock and Roll. El asunto es que por primera vez en Barranquilla va a ser parte como un circuito nacional de fanzines, porque lo que se va a hacer el 23 es parte de un proyecto, de una convocatoria del Ministerio de Cultura de tratar de recoger la mayor cantidad de fanzines. Varios meses. ¿Cómo? Tiene varios meses. Sí, de recoger la mayor cantidad de fanzines posible para llevarlos al Museo Nacional y tener ahí como ampliar esa sección que ellos tienen de fanzines. Porque los fanzines son el testimonio también de generaciones, es una memoria marginada, entonces que también vale la pena ser revisada. Entonces, el 23 acá en Barranquilla va a ser la exposición, van a haber unos talleres sobre fanzines, van a haber unas charlas, y va a ser en una galería que se llama La Casa Verde, en el barrio El Prado. Entonces, por ahí les estaré pasando como la información más formal con el profesor Orlando para ver si alguno se anima a ir ese día. Sí, dentro de 8 días. No, pero es del otro mes de noviembre, sí. Bueno, entonces, siguiendo con esto, hay una unión de algo que posibilita el fanzine y es la tecnología análoga, la tecnología mecánica. Entonces, hay un señor que se llamaba Walter Benjamin que a principios del año pasado se puso como a mirar cómo evolucionaba todo de una manera tan vertiginosa, cómo cada vez la tecnología va haciendo que las relaciones entre las personas sean diferentes. Entonces Walter Benjamin empieza a darse cuenta que esa relación entre la ciencia, la tecnología y el arte era cada vez más cercana y que estaba cambiando la forma como las personas se relacionaban con todo, se relacionaban a sí mismas. Miren si Walter Benjamin tenía razón, que hoy en día las personas
a veces se conocen a través de redes sociales. Nos han visto en personas, se han visto a través incluso de un icono o de una fotografía y terminan relacionándose de esa manera. Entonces, para el fanzine, la parte mecánica termina siendo una parte fuerte porque es como el constructo en sí mismo de la pieza. Entonces, prácticamente los que hacen fanzines toman prestados muchos procesos industriales para hacer fanzines, o a veces procesos también que son análogos, o que no tienen, digamos, esa forma industrial tan fuerte. Por ejemplo, hay fanzines que son hechos con collage, con grabado, con técnicas de grabado, con serigrafía, con silografía, es decir, con técnicas que se puede reproducir una imagen, pero que la cantidad de copias es muy limitada. A ver. Bueno, esto no es un fanzine, pero digamos que tiene todo el espíritu de un fanzine, pero terminó siendo como una megaproducción. Esto es Persepolis de Marjane Satrapi, pero que de algún modo tiene como esa fuerza narrativa de un fanzine, pero lo que quería mostrarles era otra cosa. Era esto. Esto es de una chica que se hace llamar Power Paola. Es una chica de Bogotá, y Power Paola termina siendo contando su vida a través de las páginas de un cómic. Y lo hizo como en un momento también como especial, porque era un momento en que la imagen que les mostré anteriormente, esta de Marjane Satrapi. Marjane Satrapi estaba mostrando, era una chica, creo que de Irán, sí, que se va a vivir a Francia, entonces tiene toda esa formación en sí misma de la mirada del Oriente Medio, pero va, digamos, a la cuna occidental. Entonces tiene esas dos mezclas y cómo ella, digamos, se desenvuelve en el mundo. Entonces, tiene un éxito tremendo esta novela gráfica, y que posteriormente es llevada al cine y también, pues, digamos que se hace como un producto mediático muy fuerte, y eso apalanca de algún modo las voces de las mujeres, que las voces de las mujeres hasta ese momento no habían sido como muy, no sé, hay que decirlo que la industria del cómic ha sido como una industria también donde ha tenido más presencia masculina que de las mujeres. Entonces, en ese momento, como que toda la mirada internacional es hacia las mujeres que hacen cómic. Y en ese momento aparece esta señorita Power Paola y bueno, cae en el momento preciso en que su obra empieza a ser muy conocida, incluso más conocida fuera que acá mismo en Colombia. Hay una película que está disponible en Señal Colombia, que es una película animada que ella hace acerca de su obra. RTBC Play. RTBC Play, sí. Sí, entonces se llama Virus Tropical. Y bueno, ahí digamos cuenta como toda su periplo, su vida como diseñadora, como artista, sus amores, sus desamores. Bueno, el asunto es que estos terminan convirtiéndose también en unos relatos que son marginales, pero que al mismo tiempo terminan siendo universales, porque muchas de las cosas que le suceden a las mujeres en Latinoamérica también se viven en otros lugares. Sí, quería. A ver, a ver qué. Ese tengo cosa para acá. Bueno, sí, mucho. Sí. Bueno, así, fíjense cómo todo tiene como o sea, se van tejiendo como relaciones entre el arte, entre la tecnología y lo social. Hace ya más de 20 años apareció un grupo que sacudió como la escena musical, que se llamaba Nirvana, y creó todo, bueno, lideró toda una corriente que se llamó el grunge. Eso pasó en Seattle, en Estados Unidos, entonces toda la industria musical se volcó a ese lado,
y digamos los gringos que son especialistas en tomar todo lo que sea marginal y volverlo en un producto comercial, de eso hicieron de todo. Entonces, había un señor que se llamaba Peter Bay que tenía un fanzine. O sea, esta es como la versión española de ese fanzine. Que bueno, luego pasó a hacer una revista. Pero lo que narraba Peter Bay era precisamente eso, el vivir, la historia de alguien que se va de la casa, se va a vivir con los amigos, y bueno, cómo empieza a hacer, a realizar como su proyecto de una vida que no está como tan clara, que creo que es lo que le pasa también como a un joven en cualquier lugar, cuando decide salir de la casa e irse a probar suerte a otro lado. Eh, Fíjense que, por ejemplo, acá hay algo que en la parte gráfica, y es que hay un digamos, una intención de no hacer un dibujo realista. O sea, el canon realista acá está desplazado y el dibujo tiende a ser como más caricaturesco. Pero al mismo tiempo también hay unos dramas constantes dentro de toda la historia. Y esto a su vez tiene otro origen más en el pasado, que es de este señor que se llama Robert Crumb. Y Robert Crumb que es este tipo que está acá, que también empieza a hacer por allá, por los 70, empieza a hacer unas historias que en ese momento eran casi que impublicables. Entonces Robert Crumb conoce a un editor que se llama Adam Warren. En Estados Unidos había una ley muy fuerte acerca de la prevención. O sea, alguien dijo una vez, un psicólogo hizo un libro que se llamó La seducción de la inocencia. Y el man dijo, todos los males del mundo vienen de las historietas, porque las historietas deforman a la sociedad. Entonces lo que hay que hacer es mirar con lupa todo lo que aparece en las historietas. Y entonces en los Estados Unidos empezaron una cacería de brujas acerca de lo que pasaba en las historietas. Y las historietas se volvieron sonzas, se volvieron como muy, muy tontas, ¿sí? Entonces, a este man que le gustaba hacer historias de otro corte, como otra cosa, mucho más pervertida, más adulta. Entonces, el man empieza a hacer una revista que es impublicable. Entonces conoce a un editor que se llama Adam Warren, y el man Adam Warren hábilmente dice, bueno, hay una ley que dice que los cómics tienen un tamaño. Nosotros vamos a hacer una revista más grande y nos saltamos esa ley y podemos sacar esto. Y gracias a eso, Robert Crumb se convierte como en una figura destacada, digamos, de los cómics. Él prácticamente es el padre como del cómic underground. Y los personajes de Crumb, que creo que aquí no, a ver, aquí no tengo, a ver. Lo que pasa es que acá estos trabajos de Crumb son con un autor que él conoce, del que se hace amigo. Pero él, por ejemplo, Crumb tiene unos personajes como el Gato Frizz, que son unos personajes que son iconoclastas, que hacen todo lo que es malo, que les gusta digamos, todo el escenario de lo que es malo, porque precisamente Crumb lo que hacía era cuestionar la sociedad en la que estaba, donde se buscaban valores, y entonces Crumb decía, todo esto es como una puesta en escena, esto en realidad no es cierto. Entonces él precisamente creaba unos personajes que trataban como de rivalizar con esa idea. Entonces el fanzine tiene como esa intención muchas veces de cuestionar lo que es establecido, porque es la voz de un autor, y generalmente son autores jóvenes. Entonces el joven trata de algún modo, como creo que Salvador Allende dijo alguna vez una frase, que ser joven y no ser revolucionario no es consecuente, una cosa así, como que el joven siempre trata como de ir contra lo establecido. Entonces, el fanzine lleva como un poco ese espíritu de ir contra lo establecido.
contra las formas, digamos, que son institucionales. Y entonces es lo más parecido como a la voz de un autor. No sé si ustedes han visto alguna vez, eh, bueno, en el cine se utiliza mucho eso, en el cine gringo, de que sacan una película y años más tarde, 10 años más tarde, aparece una versión de la película que dice el corte del director, que es una versión de la película un poco diferente porque es como el director sí la había pensado. Lo que pasa es que, claro, para un director de cine en Hollywood está condicionado a los productores, a lo que le diga la compañía que hace ese producto. Entonces, por lo general, las voces de los autores, cuando se vuelven comerciales, ya no es la voz propia del autor, sino que es la voz también del productor, es la voz de los ejecutivos que deciden sobre ese producto. Y entonces, que es todo lo contrario al fanzine. El fanzine es la voz del autor porque es precisamente el autor que se encarga de producir esa pieza. Es como cuando ustedes ven un cortometraje de un director, el primer cortometraje que hace. Termina siendo con pocos recursos, termina siendo, sí, pero digamos que tiene esa fuerza visceral que no la tiene ya cuando es un director muy reconocido y que ya tiene mucha gente que apuesta en él. Entonces digamos que la cosa cambia. Y lo mismo sucede en la música, lo mismo sucede en la literatura. Alguien lo explicaba de una manera, anchura y altura. Cuando tú quieres llegar a alguien, no mentira, cuando quieres llegar a mayor cantidad de gente, piensas en anchura, que es lo que le va a gustar a la masa. Pero cuando quieres ser a un autor, un verdadero autor, piensas en altura. Y eso de altura te va a distanciar de mucha gente, porque mucha gente no va a tener la capacidad mental de acceder a tu producto, porque es demasiado elaborado. Entonces cada artista debe decidir en algún momento qué va a hacer, a qué se va a dedicar, si va a irse por la altura o se va a ir por la anchura. Entonces, digamos que el hacer fanzines es pensar un poco de esa forma, de esa manera. Yo por aquí traje como unas... Ay, unas páginas. Este fue como el segundo número de Revolver, que ya teníamos un poquito más de recursos y le hicimos portada a color. Y les quería mostrar. Bueno, y aparecía en bueno, yo creo que no alcanzan a ver ahí, pero tampoco tengo esa página. A ver, aparece. Bueno, no sé si la paso para que la vean. Aparecen como algunas calles de la ciudad en ese momento, eso fue hace como, no sé, 20 años. Entonces yo me iba como a tomar apuntes como de ciertos lugares de la ciudad, para involucrarlos ahí en la historia. Y me parecía bacano que a veces, que era un guiño, porque cuando la gente tomaba el fanzine y lo empezaba como a mirar, reconocían como una marca que estaba ahí presente. Entonces creo que el fanzine tiene también como esa capacidad, como es un producto que tú para llevarlo a alguien tienes que estar como al lado, entonces tiene como esa capacidad de pronto de diálogo que no lo tiene otro producto, porque los otros productos sí están en las librerías y tú casi nunca conoces al autor. Entonces, creo que esa condición íntima que tiene el fanzine para mí es interesante. No sé si tienen como alguna pregunta o algo. A ver, a ver, a ver, a ver. Acá, esto es... No, este es uno. Este es de otro fanzine que hice
cuando estaba estudiando mi maestría, que era una maestría así toda agotadora, aburrida, y entonces para mí el escape era o hacer muñequitos o salir a pintar a la calle. Entonces, pero, a veces los días se me iban así leyendo textos de la maestría, pero a veces había un día en que ya podía descansar de los textos de la maestría, que generalmente era como un domingo, y me podía poner a leer historietas. Entonces recuerdo que había un día que tenía como un libro muy grande, una historia muy extensa, y me la pasé todo el día así, me la pasé todo el día así leyendo. Y era invierno y entonces, claro, no se podían abrir las ventanas porque hacía algo de frío. Eh, y la luz era lo que yo empezaba como a notar en la habitación. O sea, estaba yo solo en la habitación con la luz. Entonces por eso hice como esta historia, en que estaba como contado un poco eso. Eh, los, y estas, por ejemplo, eran como las conversaciones que yo tenía como con los compañeros de la maestría. Así que salíamos como a parchar así tal, a tomar vino por ahí y lo que me quedaba del recuerdo de esas conversaciones, yo iba armando como esas historias. Iba armando esas historias. Bueno, y este era mi otro pasatiempo, mi otro escape a la libertad, que era pintar en la calle. Pues todavía sigue siendo eso. Es- Esto surgió a partir de una clase que yo tenía con un profesor, en que el profesor nos estaba hablando de la de, de esa forma como nos vinieron a nosotros las imágenes, como llegó todo desde Europa y como al principio hubo como una resistencia muy fuerte y esa resistencia fuerte estuvo como en México, pero digamos que toda la fuerza del imperio español fue consumiéndolo todo, fue tragándose todo. Entonces, pero hubo también como una negociación entre eso que venía del pasado y eso que o sea, es eso que llegaba desde Europa y eso que también como que permanecía en el pasado de ellos. Entonces, en esa discusión de esas dos formas fue que hice como esta pieza. Esta pieza.